Este es un podcast de La Izquierda Diario. No podemos estar en esta situación donde se cierran empresas por un grupo intransigente que lo único que hace es destruir la fuente de trabajo. Si eventualmente mañana no se resolviese el conflicto, vamos a habilitar la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten. Hay que organizar bien el discurso, quiénes estaban, cómo se organizó, cómo se gestó, cómo conseguimos viajar en un avión privado antes de largar la noticia. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El Poder Judicial se plantó, hizo lo que tenía que hacer. El Poder Judicial se cargó al hombro la República. En el Congreso no los veo. El famoso economista Milei es bastante vagoneta porque ahí no aparece jamás a dar un debate. Cuando tuvimos que firmar ese acuerdo con el fondo, ¿qué les dije a todos? No vamos a afectar ni a la seguridad social, ni a la educación, ni a la ciencia y la tecnología, ni al trabajo. Y lo he cumplido cabalmente. Pudimos llevar adelante ese plan sin que los salarios se depriman, sin que los trabajadores de la educación se vean postergados, sin que la salud pase a un segundo plano. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? Nuestro episodio número 15, nuestro final de temporada. Mi nombre es Leo Méndola. Yo soy Jessica Alcaño. Y hoy estamos acá en el estudio con Miriam Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. ¿Cómo andas, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Antes que nada, porque es nuestro episodio final de temporada, vamos a agradecer a todos los que se sumaron. Tuvimos muchas voces, muchas opiniones, amigos y amigas que fueron dando también su visión. Bueno, charlamos de todo durante el año, en esto que intentamos hacer durante todo el año, que fue charlar de los principales temas políticos que atravesaban a nuestro país, y también nos metimos también en los problemas de nuestra región. Hicimos un episodio dedicado a lo que pasaba en Latinoamérica, y hoy nos encuentra este último episodio en el medio del Mundial. Ahí estamos, en una especie de frenesí, esperanza y también algo de cautela, porque este episodio lo van a escuchar después de la final, y hoy es día viernes, así que todavía no sabemos cómo salió el resultado todavía. ¿Vos cómo viviste el Mundial estos días, estos últimos días, Bregman? A mí me gusta mucho el fútbol, entonces vivo cuando hay partidos interesantes e importantes, me gusta seguirlo, me gusta verlo, y este mundial tuvo creo que en la Argentina me cuesta pensar que los últimos mundiales hayan tenido semejante nivel de seguimiento, pero lo digo porque veo, por ejemplo, nuestros hijos, nuestras hijas, todo el mundo juntándose para verlo. Creo que hubo mucho de eso, y por el otro extremo, en todo el mundo tuvo una alta discusión política alrededor de este mundial, y acá en Argentina y vamos Messi, vamos Messi. Te vimos muy tuitera también, Miriam. Y sí, me contengo un poco para no opinar demasiado, pero a veces, qué sé yo, lo veo jugar a Nahuel Molina y un aplausito le tengo que dedicar. Hay que mandarle. Hay que mandarle. Sí, en redes hay que bancar, en el minuto a minuto. Totalmente. Bueno, vamos a hacer un repaso, Miriam, ¿te parece? De un poco los principales hechos de lo que pasó en este año, y también, bueno, pensar qué nos espera para el próximo año. Así que les pedimos que se queden hasta el final para escuchar a esta invitada especial, Miriam Bregman, hoy acá en Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? Seguinos en redes y en www.laizquierdadiario.com. Bueno, antes de la efervescencia esta mundialista que charlábamos, saltó a la luz un escándalo donde no faltó nada. Jueces, personajes de uno de los multimedios, el multimedio más poderoso del país, ex miembros de inteligencia, servicios y una mansión frente a un lago. No faltó nada en esa secuencia. Y por otro lado también una condena a Cristina Fernández de Kirchner, muy cuestionada esa condena que salió.
Sí, este tipo de entramados, Miriam, salen a la luz muy cada tanto en nuestro país. Es como medio una cocina del poder que se maneja, se mueve un poco en las sombras, ¿no? ¿Para vos esto es una falla o es la norma del sistema político? Las dos cosas. La falla es la impunidad que han adquirido en el último tiempo, que hace que gente con tanto poder hable descaradamente como habla en sus celulares, siendo que ellos mismos están siendo parte de una operación que incluye servicios de inteligencia. Bueno, era como obvio que esto podía aparecer publicado en algún lado, pero bueno, tienen mucha impunidad y hay una norma que es cómo se maneja el poder judicial, el poder político, los medios de comunicación, los grandes empresarios en su relación permanente, continua, donde el poder judicial decide sobre la vida de millones. Pensá que estos jueces son los que deciden cuánto vas a pagar vos de tarifa de cable, si tenés un juicio laboral, si gana alguno de estos empresarios o el trabajador tiene alguna posibilidad. Es decir, vos después lo tenés que bajar a la vida cotidiana y estos jueces deciden sobre muchísimas cosas que inciden a la mayoría de quienes habitan el país. Lo que pasa que, bueno, aparece ligado a escándalos relacionados a la vida pública, pero son los mismos jueces que elegidos de la misma manera que se elige cualquier juez que después decide el destino de millones o de las mujeres cuando van a denunciar violencia de género. Entonces, tienen un funcionamiento que es permanente, pero lo que hay de novedoso en todo esto es esa impunidad, ese poder político que han adquirido en los últimos años, dado que el Poder Judicial en América Latina ha tomado un rol sumamente político, incluso interviniendo en la designación de presidentes, en procesos políticos. Dando de baja presidentes también. Sacando presidentes de la posibilidad de ser candidatos, como pasó claramente en el caso de Lula en Brasil. Sin la intervención del Poder Judicial, difícilmente Bolsonaro hubiese llegado a presidente como llegó. Entonces, lo que estamos viendo es esa combinación de un elemento estructural de este tipo de democracias burguesas y por el otro lado un elemento nuevo donde el Poder Judicial, bajo el manto del Departamento de Estado de Estados Unidos, viene desde hace mucho tiempo teniendo un poder muy concreto. Es algo que yo siempre lo cuento, pero cuesta imaginárselo. Llevan a los jueces de Estados Unidos a decirle cómo tienen que resolver, por ejemplo, el conflicto mapuche en América Latina. Eso te lo digo con conocimiento directo. Están formados allá. Van allá y allá les dicen, mire, Chile, Argentina, etcétera, etcétera, tienen que resolver de esta manera este tipo de conflictos, tienen que aplicar la legislación antiterrorista, tienen que hacer esto. Bajan legislaciones directas. Todo ahora está en la discusión las leyes de blanqueo y demás, leyes dictadas por el Gafi. Tenés todo lo que es la legislación antiterrorista que se votó durante la década del 2000 en muchos de nuestros países. Bueno, en Argentina, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esto de la asociación ilícita terrorista, que después incluso tuvieron que volver para atrás. Bueno, se van creando figuras que se incorporan a los códigos penales, distintas legislaciones especiales, más jueces y fiscales formados directamente en Estados Unidos para aplicar ese tipo de legislación e ir a un control social mucho más severo en países que a la salida de sus respectivas dictaduras, como ha sido en el cono sur de nuestro continente, han encontrado pobreza, desocupación y donde no se alteraron las condiciones estructurales que esas dictaduras impusieron a sangre y fuego para las mayorías populares. Es decir, que no es que la educación pegó un salto y quedó atrás lo que había conquistado la dictadura para las clases dominantes, no es que se cuestionaron las leyes laborales que las dictaduras impusieron, aumento en los niveles de pobreza, sino que los gobiernos posteriores, con distintas situaciones, con algún momento de recuperación en alguno de esos periodos, de conjunto administraron esa situación que conquistaron las dictaduras y en algunos casos, qué sé yo, el caso del gobierno Menem, para poner un ejemplo en la Argentina, avanzaron aún más sobre las mayorías populares. Entonces, el Poder Judicial ha ido acompañando eso. Cuando vos mirás la legislación laboral en Argentina, de precarización laboral, por ejemplo, lo que tiene que ver a una figura que cualquier laburante que nos esté escuchando va a sonarle muy conocido, que es el monotributo. La Corte Suprema tenía un rol
categórico en decir que eso es legal y que un trabajador, en el caso que intervino la Corte, es un médico del Hospital Alemán, puede estar 20 años con monotributo y eso no indica que tiene relación de dependencia con el hospital, sino que él es un ser libre. Jurisprudencia para que se pueda tomar en casos futuros. Claro, por eso yo siempre aclaro que a veces nos escuchan discutir mucho alrededor de estos temas, le digo a los trabajadores, a las trabajadoras, a los jóvenes, cuando a veces nos escuchan mucho enfatizar a Nico del Caño, a Cristian Castillo, a mí alrededor de estos temas, y dice, bueno, pero ¿qué nos importa a nosotros de todo eso? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver. El rol que ha adquirido este Poder Judicial en el último periodo no es que sea más reaccionario que el que tenía antes, pero es un mayor intervencionismo y deciden sobre cosas muy, muy profundas. Por ejemplo, que hoy esté vigente toda la legislación de la dictadura militar que no fue expresamente derogada, o sea que si no la derogás expresamente queda vigente, obviamente que es una responsabilidad de quienes han gobernado este país, pero es una responsabilidad de la Corte Suprema que ha ido sacando acordadas desde el año 30 hasta la fecha, distintas acordadas donde sucesivamente fue legitimando todas las legislaciones que se dictan durante la dictadura, es decir, los famosos decretos ley o distintos nombres que se fueron saliendo de las dictaduras. La Corte Suprema dijo, están todos vigentes, salvo que se reúne el Congreso y lo derogue. Miren si no influencia, porque, por ejemplo, toda la legislación laboral que se tiró abajo de la Ley de Contrato de Trabajo durante la dictadura, bueno, está vigente gracias a esas normas. Es algo muy del día a día, ¿no? Que tiene implicancias directas en la vida de millones. Quizás eso se opone un poco a esa idea que también circuló, que cuando fue también el atentado a Cristina Fernández de Kirchner o algunas temáticas que tienen que ver con el problema de la justicia, como que en realidad aparecen para tapar, ¿no?, una situación que insostenible, una situación muy mala, pero aparecía un poco esa idea de que son en última instancia maniobras para tapar lo que realmente pasa. Puede tener algo de eso, pero tienen incidencia también. Pero desde la izquierda tenemos que analizar profundamente qué significa. Claro, cuando grupos de derecha, como el propio Milei, alentó que atacaran nuestro local de la Juventud en La Plata, rebelión, y hacían pintadas, poniendo Bregman del Caño, atacándonos, cuando se alienta permanentemente a atacar a determinados sectores políticos, no está alejado que después aparezca alguien que quiera matar a la vicepresidenta. Entonces, vos tenés que analizar y si hay un uso político hay que denunciarlo. Nosotros hemos denunciado cuando se quiere hacer un uso partidista de una situación que involucra a las mayorías, pero esto no te impide ver una realidad y si hay un atentado de características fachas como el que ocurrió contra la vicepresidenta, es una obligación denunciarlo, porque todo ataque antidemocrático indefectiblemente se vuelve contra el pueblo trabajador. Eso es así, lo demuestra la historia, lo demuestra cómo ocurren los hechos políticos en un país. Entonces, creo que hablo en nombre del PTS en el Frente de Izquierda, estoy convencida que este año ha sido un año muy intenso, pero que hemos dado una lucha política muy dura, siendo opositores, netamente opositores a este gobierno, denunciando el ajuste permanentemente, denunciando incluso que la propia Cristina Fernández de Kirchner apoya a Sergio Massa, que es el que lleva adelante este ajuste brutal, sin bajar ni un momento ninguna de nuestras banderas de independencia política. Hemos sabido denunciar cuando hay ataques reaccionarios, proscriptivos, que son estos que estamos mencionando. Vos tenés una trayectoria importante, muy importante como abogado en los juicios. Recuerdo las imágenes del juicio Echecolás en La Plata. Estábamos ahí en nuestras juventudes. Eran muy chicos. Éramos muy chicos, estábamos ahí afuera. Bueno, yo también era bastante más chica. Vos eras muy joven también. Así que tenés toda una experiencia alrededor de esto, enfrentándote también a lo que se llama los sótanos de la democracia, los servicios de inteligencia. Vos también en algunas entrevistas quizás ponías un matiz en esta idea de sótano, dabas más la idea de cimientos, pero el año que viene se cumplen 40 años del fin de la dictadura. Y se presentan algunas continuidades de respecto. Incluso todo el mundo empieza a discutir sobre estos 40 años de la democracia, va a ser todo un tema de debate. ¿Cómo se podría cambiar este esquema que nos estabas contando, que funciona de una manera tan estructural, ¿no?, que está tan asentado? Bueno, primero te ligo con lo primero que decías de los juicios a los genocidas. Hay una frase que siempre recuerdo, que se la dijo un genocida en la ESMA a Víctor Basterra. Víctor Basterra es uno de los
sobrevivientes de la dictadura, hoy fallecido, que aparece en la película 1985 como víctima de trabajo esclavo. Esta discusión que hay en esa película alrededor del trabajo esclavo, él es Víctor Basterra. Y Víctor Basterra precisamente estaba en esa etapa de trabajo esclavo en la ESMA y estaba próximo a ser liberado. Y se acerca un genocida y le dice: tené cuidado, porque los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda. Los gobiernos pasan, pero los servicios de inteligencia seguimos actuando. Y la idea de comunidad informativa, con que no se destruye la información, ¿no? Es mentira eso que la dictadura se fue y tiró todos los papelitos. Es parte de cómo se construye la democracia burguesa posterior, la democracia capitalista posterior. Por eso digo, no son sótanos, son verdaderos cimientos donde se han asentado. Y la dictadura, como dijo Rodolfo Walsh, es miseria planificada. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar profundamente es cómo esa miseria planificada, todos los gobiernos posteriores, no se revirtió, sino más bien que se profundizó, porque para eso estuvo esa dictadura militar, ese exterminio, esa tortura a toda una vanguardia obrera y popular que empezaba a enfrentar profundamente a ese sistema y terminaba en un cuestionamiento al sistema capitalista. Terminaba en un cuestionamiento al sistema capitalista, en las bases de la organización del sistema capitalista, más allá del programa y las discusiones que podemos hacer, si las estrategias mediante las cuales mucho de esa militancia se proponía eso. Bueno, hay toda una discusión que no viene a cuento hoy, aunque es muy interesante, pero sí que nosotros creemos y hemos dado un gran debate durante todo este año a través de asambleas abiertas que hicimos en todo el país con nuestro partido, con el PTS, con todos nuestros referentes en el país, para discutir que no solo nos queda agachar la cabeza frente a esta democracia burguesa, que no solo nos queda agachar la cabeza y ver cómo se pierden conquistas todos los días, que es mentira eso, que es lo que hay y no queda otra, y que entre Guatemala y Guatepeor tenés que elegir siempre el mal menor. Creo que hay un debate muy interesante y que el año que viene, con estos 40 años que vos mencionabas, tienen que servir para eso. ¿Esto es lo máximo que podemos aspirar? ¿Esto es lo máximo que podemos aspirar? ¿Esto es lo máximo que puede aspirar la juventud con un sistema que no le garantiza un salario digno, que no le garantiza ni siquiera que le paguen vacaciones, que no le garantiza ninguno? No ya el país por el que peleamos, donde se termine con toda irracionalidad capitalista, ni siquiera le garantiza vivir como sus abuelos. Ni siquiera eso. Hace unos días estuve en una charla muy interesante con compañeros y compañeras de Estados Unidos, de nuestro grupo hermano en Estados Unidos, y sentía esa sensación de estamos hablando el mismo idioma, porque ellos me contaban las discusiones dentro del Partido Demócrata hace muy poquitos días. Todo lo que se presenta como el ala izquierda del Partido Demócrata ha cometido una traición enorme, que es votar contra una huelga obrera, y yo lo trasladaba a Argentina, una huelga ferroviaria, en ese caso lo trasladaba a Argentina, y aquellos sectores de los movimientos sociales, de los que se plantean de izquierda, que entraron al frente de todos, han votado durante este periodo el presupuesto de ajuste, la rebaja de las jubilaciones, los beneficios para las grandes patronales. Entonces, o este sistema lo cuestionás de raíz, o porque es mentira que desde adentro y entrando en el peronismo y haciendo acuerdos, vos vas a ser más vivo que el otro, que tiene todo el poder, que tiene todo el poder económico, mediático, y vos vas a lograr cambiarlo desde adentro. Entonces, creo que el año que viene vamos a un debate muy, muy interesante desde eso, y nosotros tenemos una responsabilidad especial, porque tenemos bancas en el Parlamento, las distintas legislaturas, entonces tenemos que usar ese lugar, y así lo usamos y así lo hacemos cotidianamente, para demostrar que nosotros no estamos ahí porque creemos que ganando una banca después otra, que es importante porque hemos definido votaciones. Entonces es importante que a través de las bancas de izquierda se impida que nos salga una ley antiobrera, por ejemplo, o contra las mujeres, y hemos luchado y sido parte fundamental en conquista de otro, como el derecho al aborto, pero la clave es la lucha y la organización extraparlamentaria, que ahí es donde se decide verdaderamente el destino de los pueblos, no es ahí adentro cambiando a ver si yo conquisto, le saco una banca a la derecha y yo como soy un poco más progre. Bueno, si miramos todo este ejemplo que te digo de Estados Unidos, se vio muy categórico. Cuando Biden apretó y dijo hay que reventar una huelga obrera de los trabajadores ferroviarios, lo hicieron. Y cuando acá dijeron hay que votar las jubilaciones, previo a la pandemia te estoy hablando, cuando frente a todos se llevaba muy bien entre todos, previo a la pandemia dijeron hay que cambiar la fórmula con la cual se calcula las jubilaciones, porque al Fondo Monetario con esta fórmula no podemos ir atada a la inflación, necesitamos otra.
que despegue la actualización de las jubilaciones de la inflación, lo votaron todos, todas, todes. Lo siguen defendiendo, además. Y lo siguen defendiendo, que se habla bastante poco, porque es muy vergonzosa la situación en la que están los jubilados y jubiladas hoy en la Argentina. Encontrá todo nuestro contenido en www.laizquierdadiario.com. Muy cortito por esto que mencionabas, una idea que por algunas cosas que estuvimos leyendo había impactado en esta reunión que tuviste con militantes de la organización Les Boys, que es una organización hermana del PTS en Argentina, que era también este rol de los diputados, ¿no? Que podían jugar un rol más allá de la presentación de las leyes, o sea, acompañando la lucha de los trabajadores, organizando, siendo un factor de organización también, y no solo dedicarse, digamos, a ubicarse ahí en la bancada y acompañar, porque además hay que decir que en este caso los diputados que se ubican a la izquierda del Partido Demócrata terminaron acompañando este ataque brutal de Biden. Sí, justificando que bueno, no es tan malo como entró al principio. Bueno, es una lógica que te lleva todo el tiempo a aceptar males menores, a elegir el menos malo. Y yo creo que si en la Argentina estamos viendo una incipiente impugnación del sistema político, ni que hablar en otros países de América Latina, tiene que ver también con eso, ¿no? Con un hartazgo de tantos años de este esquema que es un fenómeno mundial, no solamente en nuestro país, pero durante los últimos 30 y pico, 40 años se han dividido el poder entre dos coaliciones que se alternan unas con otras, pero que ninguna de las dos cambia las bases fundamentales del neoliberalismo. O sea que sobre esas mismas políticas, sobre esos mismos ataques que logró consolidar la clase dominante, algunos hacen un gobierno un poco más progre y otros un gobierno más de derecha, pero que las condiciones estructurales no cambian. Por eso estamos en una decadencia permanente en nuestro país, se siente categóricamente. Siempre pongo el ejemplo que al comienzo de la dictadura la pobreza era del 4% y es del 43%. Entonces, son situaciones terribles, cómo han cambiado las condiciones de labor. Hoy tenés altísimos porcentajes de trabajo precarizado, sin registrar, algo que parecía... En la Argentina la jubilación era como un hecho. Vos llegabas a una edad, te jubilabas, una jubilación más o menos alta. Hoy la jubilación no es más un derecho. Sobre eso, Miriam, bueno, vos recién hablabas también, ¿no? Estas expresiones de ultraderecha, ¿no? Que aparecen un poco con este fracaso de estas dos coaliciones, que no pueden dar respuesta a los problemas de las grandes mayorías. Aparecen fenómenos como el de Javier Milei, capitalizando un poco ese descontento, ¿no? Lo vimos con los copitos, Revolución Federal, bueno, vos misma sufriste el ataque por parte de estos grupos. De Revolución Federal, sí, nos atacaron a Nicolás del Caño y a mí en la puerta del Congreso. En la puerta del Congreso, antes de una sesión, bueno, ¿qué rol está jugando, no? O sea, en este contexto de decadencia y de tantos problemas económicos, ¿qué rol juega estas expresiones políticas de ultraderecha para vos? Yo creo que centralmente de la crisis del año 2008, la crisis internacional del año 2008, se han ido desarrollando nuevos fenómenos políticos, no solo de derecha, sino también por izquierda, que cuestionan por izquierda, pero fundamentalmente lo que hay es una derechización de la derecha, hay una radicalización de los sectores de derecha que dicen, bueno, es el momento de ir a fondo, que se muestran como disruptivos, que resaltan los peores valores del individualismo contra las mujeres, machistas, con distintos grados y particularidades en los diferentes países, pero que de conjunto vemos que hay eso, por eso aparecen Trump, Bolsonaro, Milei en la Argentina en forma bastante simultánea y coordinada. Pero creo que como te digo, aparecen fenómenos de los dos extremos, no solo por derecha, sino también por izquierda. Lo que pasa es que estos fenómenos de derecha tienen un impulso y un apoyo enorme, mediático, económico. Hoy creo que no hay lugar del país donde vayas que Milei no sea conocido. Debe ser más conocido que Alberto Fernández. ¿Y eso a vos te parece casualidad? ¿O hubo una enorme inversión económica y mediática para que eso ocurra? Y para que todo aquel pibe que esté descontento vea un tipo medio despeinado que grita vamos a quemar el Banco Central y crea que la salida es por ahí. Claro, después cuando vos tenés tiempo, te sentás con esos jóvenes, podés acceder a algún medio de comunicación que te da más de
15 segundos para explicar tus ideas. Y le explicás, mirá que este tipo quiere que vos trabajes sin derecho, mirá que quiere terminar con la educación pública, mirá que está en contra de la ESI, los pibes se agarran la cabeza y dicen, pero yo no quiero eso. Bueno, eso es este personaje que van construyendo, pero eso se construye, no es que alguien siga un derechista porque sí, hay un descontento profundo con quienes han gobernado, más aún cuando no solo estuvo la experiencia con la derecha macrista, sino que vino el gobierno de Frente de Todo y fue una catástrofe. Claro, 2 ciclos de fracaso. Porque fracasa la derecha. Prometen, esto va a cambiar, vamos a llenar la heladera, se va a terminar. Prometían un nuevo ciclo progresista. Vuelve el asado. Asume el gobierno del Frente de Todo y empieza ajustando los jubilados, empiezan a caer los salarios. Bueno, la verdad, crecen las ayudas a las grandes patronales, que es la otra contracara, porque no es que acá perdimos todos con el gobierno de Alberto Fernández. Los sectores más concentrados de la economía se han llevado 41.000 millones de dólares, que son un montón de ceros, 41.000 millones de dólares que se le sacó durante el gobierno de Alberto Fernández a los sectores trabajadores, se le transfirió a los sectores del capital más concentrado. Es un gobierno netamente regresivo, y ni que hablar, ahora habría que hacer los cálculos de nuevo, después del ajustazo de Massa, supongo que eso tiene que haber crecido bastante más. Entonces, toda esa situación es la que hace que estos sectores de derecha se monten sobre ese descontento y prometan recetas fáciles. Porque si yo te digo hay que dolarizar la economía, vos tenés que cobrar en dólares. ¿Por qué vas a estar en contra? Si hoy te estás muriendo de hambre. Claro, la parte que no te explican, ni nadie le repregunta a Milei de dónde va a sacar los dólares para dolarizar la economía, como esos dólares no van a estar, lo que va a tener que hacer una mega devaluación, donde vos vas a ganar en dólares 0,00 centavos de dólar, sí, vas a ganar en dólares, pero vas a trabajar todo el día para no llegar a fin de mes mucho peor que ahora. Entonces, todo tiene una explicación, pero tiran recetas fáciles, recetas... Hay algo también con esto de Milei, o sea, lo que es la derecha, la ultraderecha liberal, que se concentra mucho en la casta política, pero después el otro día vos te cruzaste un poco en un programa de televisión que estaba Milei que defendía a la justicia y además que nunca hablan de el poder económico, por ejemplo, ¿no? O sea, que no es casual tampoco, creo que estas expresiones aparezcan. Y el espacio que le dan. Claro. Me crucé, es una manera muy elegante de decir, porque Milei no acepta debates y después de que debatió conmigo en el debate de TN, no quiso nunca más quiso, cosa que yo hubiese estado dispuesta en ese programa que vos mencionás. Bueno, nos sentamos y a ver, decime qué opinás de la casta judicial. Claro. ¿Qué opinás de la casta judicial? Que está teniendo una intervención política enorme en los próximos días, va a resolver lo de la coparticipación, si corresponde a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, se está decidiendo en temas políticos, está decidiendo si Cristina Kirchner puede ser candidata o no, está decidiendo sobre temas económicos, qué sé yo, una intervención. ¿Qué opina de la casta judicial Javier Milei? No dijo una palabra, se dedicó a defenderla totalmente. Entonces, si yo hubiese tenido la oportunidad de preguntarle, de contraponer sus ideas, le hubiese preguntado. Bueno, pero usted dice todo esto, empezó a hablar de la teoría del valor, viste cosas inconexas que vos decís. Volvamos al CBC. Bueno, pero ¿qué opinas de la casta judicial? ¿Qué opinas de que los empresarios de entre el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández se han llevado 71.000 millones de dólares extras de los que tenían previamente, de este reparto regresivo? ¿Qué opinas de que las ganancias de las 500 grandes empresas dependen, la mitad de sus ganancias son por la explotación directa de sus trabajadores y la otra mitad, el 49,2%, por los beneficios que el Estado le da? O sea, verdaderos planeros, estos empresarios que viven del Estado, son millones y millones y millones. ¿Qué opina Javier Milei de eso? Bueno, eso Javier Milei no se le pregunta. ¿Ustedes vieron que alguien le haga esa pregunta? ¿Qué opina de los empresarios, como dice Jessica, que son el poder real que está detrás de los políticos que gerencian sus intereses? ¿Qué opina del poder real ese? Bueno, yo sé qué opina, porque si vos estudias un poco cuáles son sus ideas, es una comparación de lo que ha pasado en el mundo, él opina que hay que terminar con toda la legislación laboral, con la salud pública, con la educación pública, y hay que dejar solo como tareas del Estado una fuerte seguridad para que reprime y la justicia para que mantenga a raya a los sectores populares, los sectores trabajadores. Bueno, esa es su ideología de fondo, pero eso nunca tenés la posibilidad de que un joven lo escuche en los medios masivos de comunicación. Y un discurso, paréntesis, ¿no? Un discurso anticasta, que viéndolo incluso ahora pronunciarse por algunos personajes de la política, la señora de Burrich le dice con un
Sí. Ahí es como fan de... muy la señora de se Burri. ofreció como Defiende a ministro. Caballo y a Menem, defiende a Caballo y a Menem. Por eso, cuando yo digo la Argentina gobernaron todos, y llegamos hasta acá, nos trajeron hasta acá, por eso todos son responsables, gobernaron distintas variantes del peronismo. Gobernó el radicalismo y gobernaron las ideas de Milei. Él defiende a Caballo y a Menem, y cualquiera que haya vivido esa época recuerda lo terrible que fue. Yo era estudiante, tenía una pasantía miserable, obviamente no tenía ni vacaciones, ni aguinaldo, un contrato de trabajo de los más precarios, avalado por la UBA, por supuesto, como correspondía. No es que la UBA se resistió tampoco a eso, pero nos mandaban a distintas empresas. Yo atendía un teléfono y era pasante y tenía cuarto año de abogacía y atendía un teléfono de una cosa que nada que ver. Claro, bueno, ese es el sistema que promueven y que quieren. Entonces, me parece que si tuviésemos este tiempo para que la juventud escuche qué significan esas ideas, las cosas serían muy distintas. Y eso es lo que vimos. Nicolás del Caño siempre lo cuenta, ¿no? Que cuando estuvo recorriendo en estas asambleas, que les decía que hicimos asambleas abiertas que hicimos en todo el país, Nicolás estuvo en varias en el conurbano bonaerense, y gente que le decía, pero yo no sabía que esas ideas querían decir eso. Digo, estamos hablando de Milei, te puedo decir lo mismo de lo que dicen Larreta o Vidal cuando te cuentan que si todos tuviésemos un convenio similar al de la UOCRA bajaría la desocupación porque no habría trabajo no registrado. Es al revés. La UOCRA tiene uno de los sectores el mundo de fantasía que claro, presentan. pero bueno, te venden estas ideas Sí. para que la salida a esta crisis sea de derecha. Ahí está nuestro desafío, crear una voluntad colectiva lo suficientemente fuerte para que la salida sea por izquierda y para terminar con todas estas irracionalidades del capitalismo. La principal de nuestro país es que es un país productor de alimentos y la mitad de los pibes comen una vez por día. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vos mencionabas que habría que ver las dos partes, ¿no? Y estaba este concepto de polarización asimétrica, capaz que es un poco complejo, pero la idea de que no solo hay que mirar a esta derecha que surge, que le dan mucho espacio mediático, y mencionabas las asambleas de las que viene siendo parte la militancia del PTS, también, bueno, gente que simpatiza con las ideas de la izquierda y todo. Y si mirás un poco lo que viene pasando en Argentina, procesos de lucha, de organización, estuvo la huelga del neumático, fue muy importante, los trabajadores de la salud, que vos incluso en la asamblea que se hizo en Capital Federal, en la Cava, estuviste ahí participando con muchos médicos, residentes, jóvenes. Sí, participé en todas las movilizaciones. Estuviste en todas las movilizaciones, los compañeros fueron parte de esa asamblea y todo. ¿Cómo ves esta parte de la foto donde la izquierda evidentemente está jugando un rol importante ahí? Bueno, nosotros no tenemos ni ese apoyo económico ni ese apoyo mediático. Nosotros cuando decimos que somos independientes, promovemos la independencia política, eso Sí. tiene su contracara, que es que ningún empresario, ninguno de todos estos que bancan a todos estos partidos, hablo solo de la derecha, te digo el Frente de Todos con los laboratorios, que después tuviste una crisis enorme con las vacunas en nuestro país, donde los laboratorios tenían un poder de decisión terrible en plena pandemia, pero habían bancado la campaña del Frente de Todos. Entonces, lo nuestro es una pelea por abajo, a pulmón, con militancia, y así todos fuimos la tercera fuerza política en las últimas elecciones. No fue la derecha la tercera fuerza política en la Argentina. La tercera fuerza política fue el Frente de Izquierda. Y eso para nosotros es importante, no porque pensamos que eso sea lo decisivo, la cantidad de votos que sacó el Frente de Izquierda, pero es una expresión de que muchos compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras, jóvenes, ven que la salida es por izquierda, porque están apoyando a una fuerza claramente anticapitalista, que abiertamente dice que pelea por el socialismo, que abiertamente dice queremos cambiar esta sociedad de raíz. Entonces me parece que ahí hay una primera expresión que nos impactó. Obviamente eso no lo vas a escuchar en ningún lado, lo puso Clarín, algún artículo más al día siguiente de la elección, y rápidamente pasaron a decir... A veces lo nombra Pagni, Claro. ahí en algún editorial, le gusta citarlo de vez en cuando. Le gusta, menos mal que alguno se acuerda, que Pagni se acuerda. Pero es importante porque ante el descontento, el fracaso del gobierno del Frente de Todos, ante el incumplimiento de las promesas electorales que hizo el gobierno del Frente de Todos, que haya un sector que
diga entonces apoyo a la izquierda, nos parece que hay ahí una semilla muy grande. Lo vimos con las asambleas que realizamos en todo el país de compañeros y compañeras que se acercaban desde ese lugar diciendo, bueno, yo quiero conocer la izquierda, quiero conocer sus ideas y quiero saber por qué ustedes dicen que es mentira, que tengo que aceptar, que solo me queda agachar la cabeza. Esos ejemplos que vos das del SUNDA, de los trabajadores y trabajadoras de la salud, distintos fenómenos que se ven en el país, muestran que hay una fuerza social. Que hay fuerza social para cambiar las cosas. El problema es que hay que organizarla, el problema es que hay que convencer a esos trabajadores y trabajadoras que eso se debe organizar, que eso se debe coordinar, que eso tiene que ser parte de una nueva voluntad colectiva, como te decía antes, junto, obviamente, con los sectores que apoyamos esas peleas y esas perspectivas, para que no solo esté la derecha pegando, pidiendo más ajuste, pidiendo reforma laboral, pidiendo que se terminen las jubilaciones. Eso está, lo vemos en distintos lugares, porque la lucha de salud no solo fue en la ciudad de Buenos Aires, fue en diversos lugares del país, el SUNDA que vos nombrabas, los movimientos sociales independientes permanentemente en la calle. Bueno, hay una fuerza enorme, pero está desorganizada. Entonces nuestra apuesta es a que eso se coordine, a que eso se una y que podamos juntos, juntas, dar otra perspectiva ante esta crisis. No, quería sumarte también, bueno, el otro día tuve el privilegio de participar de la audiencia pública que hicieron del Frente de Izquierda en el Congreso para presentar el proyecto Intercosecha, donde muy interesante. Participaron trabajadores rurales de distintas provincias, que además son parte de esos fenómenos que vos decías, ¿no? O sea, que tienen instancias de autoconvocados, trabajadores del Citrus, de Tucumán, para que nos cuentes un poco de lo que viste, los testimonios, ¿no? Y de también del proceso de organización que se está dando, un lugar, o sea, un sector muy invisibilizado también, ¿no? Invisibilizado, súper explotado. Yo decía en la audiencia que incluso si hay algo que se han garantizado los terratenientes que se creen padres fundadores de este país, es que sus empleadas domésticas tengan una legislación aparte de la ley de contrato de trabajo y también sus peones rurales, ¿no? Eso se lo ganaron y prácticamente no se ha tocado con el paso de los años. Pero ahí lo que se veía es eso, son los sectores más explotados de la clase trabajadora con menos derechos, que una familia entera cobra por mes 28.000 pesos. Bajo la figura de trabajo familiar, que tienen que hacer trabajar a toda la familia. Una mujer me contaba, el marido está registrado, pero trabaja ella, la hija y el hijo. Y ahora se tiene que jubilar ella y ella no se va a jubilar, porque con esa figura ella no entra en la jubilación. Entonces se mostró algo profundo y también, como decías vos, que hay sectores que se empiezan a autoorganizar, este fenómeno de autoconvocados que vimos en la salud, empieza también en esos sectores, recuperar sindicatos, otro fenómeno que no podemos pasar de alto, porque están los fenómenos de autoconvocados, pero también tenemos que alentar a aquellos trabajadores y trabajadoras que se quieran organizar a recuperar los sindicatos, a sacar a la burocracia y que los sindicatos sean verdaderas herramientas de lucha y de organización de la clase trabajadora. Entonces, creo que hay muchas gérmenes en todo el país de esto. Nuestro esfuerzo está en ver cómo lo agrupamos, cómo lo unimos. Nosotros venimos planteando la necesidad de un encuentro nacional. Pónganle encuentro nacional, pónganle el nombre que quieran, pero es necesario que toda esta fuerza no quede dispersa, porque lo que viene en el país es grave. El año que viene se va a votar, ¿no? No sabemos quién puede ganar, falta muchísimo. Lo que estoy segura es que lo peor con el Fondo Monetario todavía no empezó, porque los verdaderos pagos al FMI y a los acreedores privados empiezan al año siguiente. Va a ser imposible, o sea, la Argentina va a una nueva crisis económica, una nueva crisis de deuda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Que no se puede hacer nada? Que no, o sea, todo este ajuste que vieron es un ajuste cuando todavía no se están haciendo los grandes pagos que se le prometieron al FMI y que se le prometieron a los acreedores privados. Entonces, creo que empezar a unar todas esas fuerzas es muy importante, más allá que, por supuesto, vamos a dar una pelea enorme con estos trabajadores para que se organicen por la ley Intercosecha, es una ley más que necesaria, pero creemos que lo importante es que el proyecto de ley sea un instrumento para la organización y para que, como se vio el otro día, vean que su realidad pasó en la misma audiencia. No sé, Jessica, si vos lo llegaste a percibir, pero, por ejemplo, con el tema del monocultivo, como el problema del monocultivo no es un problema que el patrón dice, yo quiero plantar tabaco y el resto del año no me importa, sino que ellos se quedan sin trabajo. No era una realidad suya, sino que pasaba en otras provincias y se empezaron a dar estos diálogos de trabajadores que rápidamente veían que la clase trabajadora puede pensar
la producción de otra manera, que la producción hoy, como está organizada en el sistema capitalista, está pensada en beneficio de unos pocos. Los patrones se levantan 6 meses de tabaco, el resto del año, chau, me voy a Europa, me voy a Qatar a ver el Mundial, a mí qué me importa, pero que el trabajador quede en banda. Entonces, que la clase trabajadora puede pensar otra manera, socializando los medios de producción, pensando el uso racional de las tierras productivas, respetando a la naturaleza, otra gran discusión que tenemos, porque este sistema está llevando a la destrucción del propio planeta, cómo se puede alimentar a millones, se podrían garantizar trabajo en condiciones de labor totalmente distintas que las que se dan hoy, que contaban ahí en la audiencia, 12, 16 horas es lo habitual en este tipo de trabajo del trabajador agrario, del trabajador golondrina. Sí, Matador. Para quienes están escuchando este episodio de Hemos sido engañados, ¿y ahora qué? Hay un muy buen video que salió de La Izquierda Diario reflejando testimonios desde el lugar, ahí con trabajadores que, como decía Miriam, se desempeñan ahí en ese sector. Y lo otro que impactaba también, yo pude ver algunas partes de la virtualmente de la conferencia, y fue que en el marco de este escenario que contaban, una disposición y una garra impresionante también de los trabajadores, las trabajadoras que se plantaban ahí y que además estaban pensando esto, ¿no? Una salida. No, ahí lo que justamente, por lo que vos decías también, esto del monocultivo, y que además se notaba, o sea, se veía como el conocimiento también de todos esos trabajadores para cosechar, producir alimentos, algo tan necesario con niveles de pobreza infantil impresionantes en este país. Y recordaba también, bueno, vos sos abogada de Fábricas Recuperadas, has sido abogada muchos años, de trabajadores todavía lo sos, pero las Fábricas Recuperadas aparecieron en un momento de crisis, ¿no?, en Argentina. Lo que te quería preguntar es por qué recuperás, digamos, de esas experiencias que se dieron para este momento actual. Sí, primero que en un mar de desocupación hubo trabajadores y trabajadoras que levantaron una alternativa distinta, que dijeron no nos vamos a ir a nuestras casas, no me voy a comprar el que había cobrado la indemnización, un remis con la indemnización y voy a ver si me gano unos manguitos yo solo. Distintas salidas que se dieron los trabajadores ante la crisis terrible del 2001, donde las grandes patronales se fugaban todo el dinero afuera y dejaban el tendal de laburantes en la Argentina, sino que hubo trabajadores y trabajadoras que se organizaron, ocuparon la fábrica y la pusieron a producir. Entonces me parece que ese ejemplo que recorrió el mundo a tantos años merece una reflexión profunda, porque es obvio que les cuesta muchísimo, lo conozco porque trabajo con ellos cotidianamente, no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a ninguna ayuda, con mucha pelea. Algunos logran cobrar el potenciar trabajo, ese plan que ahora está pasando por auditorías, pasando por miles de filtros. Olvídense que es como la deuda externa, que viene Luis Caputo, emite bonos a 100 años y está de joda en Europa. No, acá miles de controles, miles de cosas, miles de trabas. No hay acceso a la renovación productiva, es decir, muchísimas cosas que hay que sortear cotidianamente. En las pandemias decían, usted no es esencial, entonces le cierro. Bueno, una cooperativa que no podía trabajar, pasaron situaciones muy graves, muy serias, pero mantienen esa experiencia, con todo en contra, con la ayuda, con la solidaridad, apelando a todo eso, mantienen esas experiencias de pie y mantienen puestos de trabajo en pie en fábricas importantísimas como Sanón, la ex Donnelley, la gráfica Madigraph. Entonces me parece que son un gran ejemplo de que siempre hay otra alternativa. Que es mentira, mirá qué momento, ¿no? El 2001, yo trabajaba en un banco y me acuerdo que llegaba a mi casa con la cabeza que me estallaba porque estábamos todo el día con la gente que venía y nos pegaba. O sea, ustedes habrán ido a cacerolear, me tocaba como trabajadora estar del otro lado y era... Bueno, pero era una situación increíble, terrible. Los bancos se habían apropiado de todos los ahorros de la población, la gente iba a sacar plata, el cajero no había. O sea, fue una situación de caos total y que trabajadores y trabajadoras han dicho, en este caos la clase trabajadora tiene otra alternativa, tiene otra manera. Fue impresionante. Los trabajadores bancarios podrían haber parado la fuga. Por ejemplo, los de las transportadoras que se iban los camiones con los dólares a Ezeiza. Bueno, vos podés pensar todo lo que la clase trabajadora organizada, con clara conciencia de clase, podría haber dado ante esa crisis y
y es enorme. Bueno, estos trabajadores tuvieron esa conciencia, tuvieron esa voluntad de dotarse de una forma de organización democrática, primero habían recuperado el sindicato, en el caso de Sanón, en Madigraf años después la comisión interna, y pudieron dar otra salida y no que la alternativa sea la calle. Entonces creo que muestran profundamente lo que nosotros siempre decimos, que la clase obrera no tiene por qué ser la columna vertebral de nadie, como es la frase tradicional del peronismo, sino que puede ser la cabeza de una nueva sociedad, mostrando cómo siempre tiene una alternativa, siempre hay una salida, que esa salida incluye las formas democráticas de organización y que la planificación de la economía claramente es superior a esta anarquía donde cada cual produce según las ganancias que quiere tener el capitalista en cuestión, pisándole la cabeza al de al lado. Y si alguien se queda sin comer no es mi problema, yo aumenté mis ganancias. Si alguien no pudo comprar harina para hacer tortas fritas hoy, a mí qué me importa. Bueno, esa irracionalidad que cotidianamente la vemos, que te la explican por televisión, cómo aumenta esto, entonces el otro aumenta el otro. Y que la pandemia recrudeció brutalmente, ¿no? Porque aumentó mucho la tajada, la parte de la tajada que se llevan. Exactamente. Ellos. Que es uno de los que explica, no me quiero ir por otro tema, pero es uno de los temas que explica la inflación actual. La inflación actual tiene gran parte de su explicación, porque han adoptado todos esa frase de Guzmán, es multicausal. Sí. Y eso con qué se come. Sí, ahora la escuchás en todos lados. ¿Y eso con qué se come? Es tipo, no es multicausal. No es culpa de que los salarios son altos, no es culpa de que las jubilaciones son altas, es culpa de que aumentaron la tasa de ganancia los grandes empresarios. Ahora se ponen contentos porque no va a llegar al 100. No va a llegar al 100. No llegamos al 100, parece que estamos bien. Bueno, entonces me parece que por lo que me preguntaba Jessica, que lo que muestran estos trabajadores es que se puede planificar la economía sobre otras bases. Ellos lo muestran muy pequeño en una fábrica, ni siquiera tienen la posibilidad de mostrarlo en toda una rama de la producción que sería totalmente diferente, pero muestran que... Ni hablar en un país. Ni hablar en un país. Si podemos manejar una fábrica, podemos manejar un país, decía Celia Martínez, la trabajadora referente de Bruckmann, una frase que es maravillosa porque concentra profundamente años de marxismo en una frase de una obrera textil dicha con mucha emotividad en la puerta de la fábrica. Creo que sí, y para las etapas que se viene es una gran experiencia la de los trabajadores y trabajadoras de Sanón, de Donnelley y de las fábricas recuperadas. Bueno, Jessy, no sé si tenemos algo más para... Me encantó esta invitación, te agradecemos mucho, Miriam, por favor, haber venido. Es nuestro primer año de este podcast, lo estamos cerrando con vos, así que bueno, muchas gracias por haber estado hoy. Gracias, por favor, gracias Breckman. A ustedes. Gracias, y muchas gracias también a todos los que están, y todas, y todes, quienes están escuchando del otro lado. Han sido 15 episodios de Hemos sido engañados, y ahora qué, nuestra primer temporada. También un saludo para Tamara Partica, para Nunu Carolina, para Ludmila Pons y para Federico Tomich, que son quienes han estado ahí del otro lado, en la operación, en la edición, poniéndole... Fue una gran colaboración colectiva. Poniéndole toda la magia a cada uno de los episodios. Nos pueden también decir cuáles de las cortinas que hemos utilizado, porque hubo muchas citas musicales que hemos hecho, le gustan. Y bueno, sin más, nos despedimos hasta el año que viene, hasta la próxima, que va a ser el año que viene. Así es. Buen año para todos y todas. Adiós. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esto fue un podcast de La Izquierda Diario.